Había una vez un niño que nació en la más absoluta pobreza. Su casa no era más que una construcción de madera vieja y láminas oxidadas que apenas lo protegían de la lluvia. No tenía juguetes, no tenía ropa nueva y muchas veces tampoco tenía que comer. Mientras otros niños se levantaban para ir a la escuela con mochilas llenas de cuadernos, él se despertaba en un colchón roto, con el estómago vacío, preguntándose si ese día habría algo de pan en la mesa. Desde pequeño entendió lo que significaba la escasez, pero también aprendió algo que marcaría su destino: nunca se permitió dejar de soñar. Para ayudar a su familia, recogía botellas vacías en las calles y las vendía por unas pocas monedas. También limpiaba zapatos en las esquinas y cargaba bolsas en los mercados. No importaba lo duro que fuera el trabajo, siempre lo hacía con una sonrisa porque sabía que cada moneda, aunque pequeña, lo acercaba un poco más a un futuro diferente. Mientras trabajaba, observaba. Veía a los hombres elegantes que pasaban en autos lujosos, a los empresarios que caminaban con relojes brillantes, y se preguntaba, ¿qué hicieron ellos que yo aún no sé hacer? Esa curiosidad se convirtió en una llama imposible de apagar. Aunque parecía condenado a la miseria, encontró un refugio en un lugar inesperado: los libros. Muchas veces los recogía de la basura o los pedía prestados en bibliotecas públicas. Eran viejos, estaban rotos, pero contenían un conocimiento poderoso. Descubrió historias de empresarios, de visionarios que habían empezado desde abajo y habían llegado a la cima. Cada página le mostraba un nuevo mundo. Aprendió sobre dinero, sobre negocios, sobre mentalidad, sobre cómo pensar en grande cuando todo a tu alrededor parece pequeño. Mientras otros niños jugaban en las calles, él se sentaba bajo un poste de luz con un libro en las manos, imaginando el día en que se convertiría en alguien grande. A los 12 años, comenzó su primer negocio. Con unas pocas monedas compraba dulces baratos y los revendía en la escuela. Al principio, muchos se burlaban de él, pero pronto se dieron cuenta de que ese niño tenía visión. Con el tiempo, comenzó a diversificar: vendía agua en los días de calor, alquilaba bicicletas, y hasta ofrecía pequeños servicios de reparación. No era mucho, pero poco a poco fue aprendiendo cómo funcionaba la oferta y la demanda, cómo calcular precios y cómo tratar con clientes. No tenía un título, ni una educación formal, pero estaba construyendo la mentalidad de un verdadero empresario. Los fracasos llegaron temprano. Algunas veces perdió dinero, otras fue engañado por personas mayores que se aprovecharon de su inocencia. Pero en vez de rendirse, se levantaba una y otra vez. Cada error era una lección, y cada lección lo hacía más fuerte. No acumulaba dinero, acumulaba experiencia. Y eso, aunque él todavía no lo sabía, lo estaba preparando para algo mucho más grande. Durante su adolescencia, conoció a un hombre que cambiaría su vida para siempre, un empresario local que vio en él un hambre de aprender que no era común en otros chicos. Este hombre se convirtió en su primer mentor. Le prestó libros y le dio consejos que se le quedaron grabados para siempre. Uno de esos consejos fue: la diferencia entre los que tienen y los que no tienen, no está en el dinero, está en la manera de pensar. Si puedes ver oportunidades donde otros ven problemas, el mundo será tuyo. Esa frase se convirtió en su mantra. El joven comenzó a observar su entorno con otros ojos. Donde otros veían dificultades, él veía posibilidades. Su comunidad necesitaba servicios básicos, y él se las ingenió para ofrecerlos. Primero con un pequeño taller improvisado, después con un negocio de compraventa. Poco a poco, su reputación creció. La gente empezó a verlo como alguien confiable, alguien que cumplía lo que prometía, alguien que resolvía problemas. Con los años, su visión se expandió. Ya no pensaba en cómo ganar unas pocas monedas, pensaba en cómo construir algo que pudiera cambiar la vida de cientos de personas. Se arriesgó, pidió pequeños préstamos, invirtió lo poco que tenía, y comenzó un proyecto que al principio parecía imposible: una empresa que conectaba a vendedores locales con clientes de diferentes ciudades. Al inicio fue caótico, lleno de errores y tropiezos, pero la idea era tan poderosa que poco a poco comenzó a crecer. Lo que empezó en un garaje terminó convirtiéndose en una red que se expandió a otras regiones. Y de pronto, ese niño pobre que una vez caminó descalzo en calles de tierra, estaba dirigiendo reuniones con empresarios, firmando contratos y tomando decisiones que moverían millones de dólares. Pero no se conformó. Entendió que el verdadero poder estaba en la innovación. Empezó a invertir en tecnología, en nuevas formas de comunicación, en estrategias que nadie en su país había intentado antes. Mientras otros empresarios se quedaban cómodos en sus pequeños éxitos, él pensaba a lo grande. Y esa mentalidad fue la que lo llevó a la cima.
En menos de una década, su empresa ya valía cientos de millones. Su nombre comenzó a aparecer en periódicos, en revistas de negocios, en listas de jóvenes emprendedores. La gente quería saber cómo lo había logrado, pero pocos entendían la verdad. No fue suerte, fue sacrificio, disciplina, visión y una ambición que nunca se apagó. Años después, esa misma empresa se fusionó con un gigante internacional. Lo que en algún momento había sido un sueño infantil, ahora se convertía en un imperio de billones de dólares. Y él, el niño pobre, se convirtió en el hombre que lo controlaba. Hoy tiene mansiones en varios continentes, autos de lujo en cada ciudad, y un jet privado que lo transporta de una reunión secreta a otra, donde se deciden negocios que impactan a países enteros. Pero a pesar de toda su riqueza, nunca olvida sus orígenes. Cada vez que se mira en el espejo, recuerda al niño con hambre, al niño descalzo, al niño que un día se prometió que no se rendiría hasta cambiar su destino. Y esa promesa cumplida es la razón por la cual su historia inspira a millones. El mensaje es claro, no importa dónde empieces, lo que importa es dónde decides llegar. La pobreza puede ser tu punto de partida, pero no tiene que ser tu destino final. Con visión, con esfuerzo y con una fe inquebrantable en ti mismo, puedes lograr lo imposible. Así como aquel niño pobre que terminó controlando un imperio de billones, cualquiera que esté dispuesto a trabajar y a nunca rendirse, puede escribir su propia historia de éxito. ¿Y tú, qué estás esperando para empezar la tuya? Si esta historia te inspiró, suscríbete a Vida Millonaria, activa la campanita y acompáñanos en el próximo video, porque lo que viene te sorprenderá aún más.